Mira lo que te voy a enseñar a hacer hoy. Está muy bonita esta blusa, ¿verdad? Utilicé 1 metro de popelina negra y otro poco de esta tela con motivos patrios. Vamos a realizar el patrón. En una línea recta vamos a colocar el trazo base delantero. Voy a marcar todo el contorno y de la cintura hacia abajo voy a darle el largo deseado. Yo le di 12 centímetros. Voy a marcar el largo 12 centímetros, del otro lado también, y voy a bajar de la línea hacia abajo. De la línea de la sisa hacia abajo vamos a darle a bajar 1 centímetro y salte 1,5 centímetros. Esto para darle holgura. Vamos a escuadrar, trazamos una línea recta escuadrando de esta forma hasta el largo de la prenda. Este punto alto lo tomé de esta marca, lo transferí a este nuevo trazo y de ahí hacia arriba marqué una pinza de 1,5 centímetros y vamos a doblarla de esta forma para que no se nos desboque el escote de la sisa. Vamos a trazar nuestra nueva línea de sisa porque aquí nos quedó descuadrado. Mira, estoy cerrando esta pinza y sujeté con cinta. Esta cinta ahí se va a quedar. Así la ocupamos, no nos va a afectar en nada en nuestro trazo. En la parte del hombro me metí 1 centímetro y voy a trazar mi nueva línea de la sisa hasta esa parte de abajo donde me salí y me bajé. Voy a cortar mi nueva sisa. Para seguir con la transformación ahora del escote hacia el hombro vamos a meternos 4 centímetros. Del escote hacia abajo voy a bajarme 4 o 6 centímetros y voy a trazar mi nuevo escote. Será un escote redondo. Y para trazar el canesú voy a escuadrar de esta forma en la línea de centro hacia el bajo de la sisa. Voy a trazar una línea recta. Esto irá de otro color la tela. Y de la parte donde está la pinza hacia abajo voy a trazar una línea recta. Primero voy a medir, mide 20 centímetros, esos mismos 20 centímetros del centro hacia la línea voy a marcar y voy a trazar una línea recta hasta abajo. Te explico en dónde marqué la pinza. Mira, de tu trazo base, esta línea, donde está esta línea, de esta línea hacia arriba es donde marqué 1,5 centímetros y esa pinza la llevé al punto alto del busto. Ahora vamos a marcar nuestras líneas de corte. En esta línea vertical toda hasta abajo y en esta otra línea donde va a ir el canesú voy a marcar línea de corte y voy a cortar. Voy a poner mis marcas de doblez de tela, voy a enumerar mis patrones. Estoy cortando el patrón y aquí estoy remarcando bien el escote delantero. Como es un escote redondo, estoy utilizando una regla. Aquí marqué patrón 1, patrón 2, patrón 3 del delantero. Corto primero el costadillo del delantero, después corto esta otra pieza y me quedan 3 patrones. En la línea de la cintura voy a marcar una muesca en ambos patrones. En la línea de costado voy a subir de abajo hacia arriba lo que mida mi pinza de pecho. Voy a trazar una línea curva desde esa parte hasta la mitad del trazo y voy a cortar. Aquí estoy eliminando la pinza de pecho y en la parte de arriba donde comienza o termina el costadillo estoy poniendo una muesca. Para el patrón de la espalda coloco el trazo base en una línea recta, marco todo el contorno, me estoy ayudando aquí, estoy acomodando de esta forma el trazo del delantero para saber dónde es que van a ir mis líneas de corte. Estoy marcando hasta dónde va a llegar el canesú y en la parte de arriba marqué hasta dónde va a llegar, voy a trazar mi costadillo. Voy a medir de esa parte hasta el centro y en la parte de abajo medirá lo mismo. Ahora voy a hacer la transformación. En la sisa voy a bajar 1 centímetro, 1,5 centímetros y voy a salir 1 centímetro o 1,5 centímetros. Esto es a tu elección. En la línea del hombro voy a meterme 1 centímetro y del escote hacia el hombro voy a marcar 4 centímetros para trazar mi nueva línea del escote.
Bajé solamente 1 centímetro en la línea de centro. Trazo mi nuevo escote, voy a trazar la nueva línea de la sisa con esta curva. Y en la parte de abajo le doy el mismo largo que le di al delantero, que son 12 centímetros. Si tu trazo base tiene esta curva de cadera, está bien, respeta ese ancho de cadera, para que también te salgas 1 centímetro de esa parte y trazas una línea recta, desde arriba hacia abajo. Y para el costadillo vamos a trazar la línea recta donde tenemos ya esas marcas. Trazamos y aquí ya tenemos el costadillo. Hago la marcada, las líneas de corte, aquí unas muescas y en esta otra parte también la línea de corte. Marcamos doblez de tela en el centro, marcamos la pieza 1, la pieza 2 y la pieza 3. Ahora voy a marcar el contorno de mi nuevo patrón. Y voy a marcar de la cintura hacia abajo, voy a ponerle una marca hasta donde quiero que lleguen los volantes. Si lo quieres dejar ahí o si lo quieres dejar totalmente hasta abajo. Para los volantes vas a tomar la medida desde la parte alta del hombro hacia esa parte donde pusiste la marca, de esta forma. Vas a tomar esa medida, vas a medir también el delantero y vamos a trazar un rectángulo con esa medida. Esta es la del delantero, esta es la espalda y esta es otra medida más. O sea, el total más media medida más. Esto es de alto 11 centímetros. Y cortamos nuestro rectángulo. Será nuestro patrón para el volante. Lo tracé en pequeño para poderte explicar lo de las medidas, pero en sí va a quedar muy largo, aproximadamente 1,5 metros. Y aquí le ponemos que ocupamos 2 piezas. Seguimos cortando nuestro trazo para llevarlo a la tela. Vamos a cortar primero el canesú en una tela, vamos a doblarlo enfrentando los derechos y llevamos los trazos al doblez de la tela y vamos a cortar todo el contorno 1 centímetro hacia afuera. Esto solamente es el canesú. Marcamos la muesca de las sisas, es donde a partir de ahí vamos a unir el costadillo en el delantero y también en el de la espalda. En la popelina hacemos un doblez y acomodamos así los patrones. Los vamos a acomodar en dirección del hilo de tela. Esta quedó al doblez y vamos a cortarlo todo el contorno 1 centímetro y en la parte de abajo 3 centímetros para el dobladillo. Y en la parte de arriba quedó trazado todo el rectángulo. Si no te alcanza esa medida, puedes tomar de esta otra parte que queda acá. Quedó acomodado tanto el delantero como la espalda. Ya tenemos las piezas cortadas, ahora vamos a coser. Tengo la espalda, quito los patrones y abro la parte de la espalda. La parte de arriba es el derecho de la tela. Voy a acomodar derecho con derecho de esta forma. Voy a acomodar el centro y voy a pasar una costura recta por la parte de arriba, uniendo el canesú con el resto de la blusa. Una costura recta, un zigzag en la orilla. Ahora lo que sobra del revés lo vamos a dirigir hacia abajo y por la parte del derecho vamos a pasarle una costura recta y vamos a hacer lo mismo con el delantero. Una vez teniendo el delantero con la espalda, vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a unir los hombros con costura recta y después con una costura zigzag en la orilla. Los mismos pasos vamos a estar haciendo en la espalda y en el delantero. Ahora vamos a doblar por mitad nuestros 2 volantes y vamos a marcar el centro con una muesca. Ya que lo marquemos, ese mismo lado de la muesca hacia abajo vamos a marcar una línea curva de aproximadamente 3 centímetros hacia arriba. Vamos a ir trazando hasta llevarla a unos 15 centímetros. Cortamos. Esto vamos a hacer en los 2 volantes. Ahora en la parte recta donde no está esa curva vamos a hacer un dobladillo y en la parte curva vamos a fruncirla. Vamos a desdoblarlo primero y vamos a fruncirlo. Vamos a hacer el dobladillo en la parte recta. Esto es un dobladillo muy pequeño de medio centímetro aproximadamente, o si quieres usar el prensatelas de dobladillo de pañuelo. Es muy pequeño toda esa parte, toda la parte recta, esto en los 2 volantes. En la parte curva voy a fruncir. A partir de la muesca, donde la muesca de centro, hacia un lado vamos a pasarle una costura, esto para fruncirla, y de la muesca hacia el otro lado también va a ser otra costura. Esto con la tensión más alta y la puntada más larga. De esta manera vamos a fruncir.
Se va a fruncir fácilmente porque es una tela delgada. Y en la parte de abajo, cuando terminemos la costura, vamos a dejarle el hilo muy largo porque vamos a repartir el rizo de aproximadamente 30 centímetros. Vamos a dejarlo muy largo y vamos a hacer lo mismo con el otro lado del volante, de la muesca hacia el otro extremo. Y hacemos lo mismo con el otro volante. De esta manera es más fácil fruncirlo y más rápido. Ahora vamos a llevar ese volante a la blusa. En la blusa, en la línea de costura del hombro, vamos a alinearlo. Primero vamos a enfrentarlo derecho con derecho el volante y la muesca la vamos a poner en esa línea de costura del hombro. Colocamos un alfiler y en la parte de abajo de la blusa, donde pusimos la marca hasta donde queremos que llegue el volante, vamos a llevar el extremo de un volante. Y sujetamos con alfiler, después repartimos el rizo y vamos a colocar el costadillo de la blusa. Vamos a colocarlo enfrentando los derechos, el derecho del costadillo con el derecho de la blusa. En la parte del revés voy a colocar este alfiler en la parte del revés de cada costadillo. Voy a separar para enfrentar, para saber cuál es el derecho. Lo voy a enfrentar derecho de costadillo con el derecho de la blusa. La parte alta del costadillo la voy a llevar a la muesca de arriba. En esta parte de la cintura voy a hacer coincidir las muescas, voy a sujetar con alfiler y se va a hacer como un tipo sándwich. Voy a pasar una costura y en medio va a quedar el volante. Voy a pasar una costura 1 centímetro, coloco alfiler en esta parte alta y voy a acomodar bien para llevarlo a la máquina. Una costura recta sujetando estas 3 piezas. Aquí te muestro cómo es que está acomodado, ya que es negro y casi no se nota. Así está acomodado. Voy a pasar una costura recta, después de la costura recta voy a pasar un zigzag. Una vez uniéndolo, más o menos va a quedar así. Lo abro y el volante va a quedar en un costado. Ahora sí, vámonos a la máquina. Costura recta, después un zigzag en la orilla, pero voy a coser a partir de la línea del hombro, de la costura del hombro hacia abajo, totalmente hacia abajo. Vamos a fijarnos que no se nos mueva el rizo del volante, esto para que quede bien sujeto. Voy a irme hasta abajo y voy a, después de esta costura recta, voy a hacerle un zigzag en la orilla, pero una vez fijándome bien que no se mueva ni que quede fuera ninguna tela, es decir, que esté sujetando esa costura las 3 telas, el costadillo, el volante y el resto de la blusa. Recuerda que si unimos este costado, también vamos a unir el otro costado de la parte de adelante, del delantero de nuestra blusa. Y para ya estar preparadas para coser el costadillo de la espalda, vamos a tener ya terminado el delantero. Ahora vámonos a la espalda. Vamos a llevar el otro extremo del volante hacia la espalda y los mismos pasos. Vamos a acomodar el costadillo, aquí te lo estoy mostrando en papel también para que lo distingas. La parte alta del costadillo vamos a llevarla a la muesca que pusimos en la parte del canesú. También estoy marcando con alfiler el lado revés de la tela. Esto para que no se nos confunda, voy a separar las piezas y ahora sí la parte alta del costadillo la llevo a la muesca de la parte de arriba del canesú, donde está la parte de la sisa. Voy a colocar ahí un alfiler y voy a sujetarlo también hasta abajo, voy a acomodarlo muesca con muesca. Y realizamos costura recta, después el zigzag en la orilla. Esto vamos a hacer lo mismo con el otro lado de la espalda y así estar trabajando a la par. Una vez realizado estas costuras vamos a extender nuestra blusa y así nos queda. Vamos a pasar a ponerle un bies en el contorno de la sisa, esto para darle un buen acabado. Un bies, una tela al bies de 3 centímetros, vamos a coserla. Esto ya te lo he mostrado en videos anteriores. El bies está quedando en la parte de arriba, este es un extremo de la sisa y vamos a pasarle una costura recta. Todo el recorrido de la sisa de la espalda y la sisa del delantero.
Estoy en la parte del costadillo, estoy ahora en el canesú y aquí se ve el cambio de tela. Una costura recta. Y así en ambas sisas. Estoy colocando el bies, primera costura, la segunda costura va a ser, aquí ya estoy terminando en el otro extremo. Una vez que hayamos terminado voy a cortar el excedente del bies. Ahora voy a pasarle la segunda costura, voy a doblarla hacia adentro, hacia el revés de la prenda, hacerle un doblez y un segundo doblez. Le paso una costura recta, esto es por el revés de la prenda. Estoy en el costadillo, una costura recta, esto por todo el costadillo. Una vez que lleguemos al costadillo, voy a parar haciendo un remate. ¿Te fijas? Solamente estoy con el volante hacia adentro. Ahora voy a llevar el volante hacia afuera. Espero y se pueda notar y espero y me pueda explicar bien. Aquí estoy llevando el volante hacia afuera. Sigo haciendo ese mismo paso, el bies hacia adentro, un doblez y un segundo doblez, pero ya con el volante hacia afuera. La parte de abajo es la parte del derecho, el revés es la parte de arriba. Vamos a pasarle una costura así hasta llegar al otro extremo del canesú. Cuando termine el canesú voy a parar. Ahí paro, hago remate, corto hilos y ahora voy a llevar el volante hacia adentro de la prenda. Voy a hacer el mismo paso, un doblez y un segundo doblez y sigo con ese paso hasta llegar al otro extremo de la sisa y así queda cerrado nuestro bies bien acomodado ahí. Y así nos queda. Vamos a hacer el siguiente paso. Aquí estoy colocando un alfiler más o menos por donde va el bies abajo. Ahí hizo una pausa, después siguió al costadillo, ¿recuerdas? Bueno, ahí estoy sujetando el bies. Ahora voy a abrir la tela, la prenda, para pasar una costura recta por el derecho de la prenda, por toda esta orilla, sujetando el volante. Me voy a ir hacia abajo, voy a dirigir las costuras del volante hacia el centro de la prenda. Todas quedaron hacia adentro de la prenda. Y estoy pisando esa costura de abajo. Esto para que el volante no se nos venga hacia adelante y se quede abierto hacia los lados. Estoy pasando una costura recta y ahí termino donde se encuentra esa costura negra con esta otra costura. Mira, está color negro para que la distingas. Y vamos a hacer lo mismo con el delantero y la espalda de ambos lados. Estoy llevando hacia adentro esas costuras de abajo para que con la costura de arriba la esté pisando yo y no se nos volteen los volantes. Desde donde terminó, vamos a darle continuidad a esa costura con hilo negro. Si quieres cambiar de hilo está bien, lo puse en negro para que lo distingas en la parte blanca. Ahora en la parte de arriba, bueno, seguimos con una costura a más o menos medio centímetro y poder sujetar las costuras de aquí abajo, las costuras de ese volante. Y hacemos lo mismo, ahora vamos a cerrar costados. Vamos a enfrentar los derechos de esta forma, cerramos costados con una costura recta, después un zigzag en la orilla, ambos costados. Después de haber hecho estas costuras, en la parte de abajo vamos a hacer un dobladillo, le dejamos 3 centímetros, recuerdas, hago un doblez y un segundo doblez. Paso una costura recta, con esto queda terminado y en la parte del escote vamos a realizar el acabado con el acabado del bies. Esto ya te lo he mostrado, te dejo el enlace de los videos para que aprendas a cómo realizar un bies y cómo darle un acabado en ese escote redondo. Y si lo sabes hacer, pues ya nada más sigue estos pasos. Y con esto queda terminada nuestra prenda. Vamos a planchar costuras, vamos a cortar excedente de hilos y tienes una prenda lista para estrenar. Muchas gracias por estar aquí. No te olvides de compartir, suscribirte, darle like y nos vemos en la próxima. Bye. Y cuéntame cómo te fue. Mándame mensajito, búscame en Instagram y en Facebook. Bye.